Hay historias que permanecen en las sombras durante décadas, no porque sean irrelevantes, sino porque la figura que las protagoniza ha decidido cargar con ellas en silencio, entre actuaciones y tragedias, entre la luz de los focos y la oscuridad de cuartos que nadie más recuerda. Hay expedientes que se abren en los archivos de la memoria humana y que, cuando uno los examina con la frialdad del historiador, revelan algo perturbador, que la realidad, en ocasiones, no tiene explicación racional suficiente, y que los hombres y las mujeres más célebres del mundo no están exentos de ser alcanzados por aquello que no tiene nombre. Hoy examinamos uno de esos expedientes. No es un documento de un tribunal, ni un informe de inteligencia. Es algo más íntimo y por ello más inquietante, el testimonio repetido, consistente y desprovisto de adorno de uno de los actores más importantes del siglo XXI. Un hombre que ha interpretado a mesías digitales, a asesinos imparables, a ángeles caídos y a detectives del infierno. Un hombre que, paradójicamente, jamás tuvo que buscar lo sobrenatural en un guión, porque lo sobrenatural ya lo había encontrado a él, décadas antes, en un apartamento de Nueva York, cuando apenas era un niño. Su nombre es Keanu Charles Reeves. Y lo que vivió aquella noche, esa noche que él mismo ha descrito en 2 ocasiones separadas por 20 años, con los mismos detalles, con la misma perplejidad contenida, es el objeto de este expediente. Para comprender el peso de lo que ocurrió, es indispensable comprender primero quién es este hombre. No el ícono de Hollywood, no el actor de Matrix ni el asesino de John Wick, sino el ser humano que se formó en la adversidad, en el desarraigo, en la pérdida. Porque la historia de Keanu Reeves es, antes que cualquier otra cosa, la historia de alguien que aprendió desde muy temprana edad que la existencia es frágil, imprevisible, a veces, inexplicable. Keanu Charles Reeves nació el 2 de septiembre de 1964 en Beirut, Líbano. Su nombre, de origen hawaiano, significa brisa fresca sobre las montañas, una denominación que parece casi irónica para un hombre cuya vida estaría marcada no por la frescura, sino por el peso acumulado de la pérdida. Su padre, Samuel Nowlin Reeves, era un geólogo oriundo de Hawái, de ascendencia china, hawaiana, inglesa, irlandesa y portuguesa. Su madre, Patricia Taylor, era una diseñadora de vestuario y corista de Essex, Inglaterra, que trabajaba en un casino de la capital libanesa cuando se conocieron. La pareja se instaló en Beirut, ciudad que en aquellos años todavía conservaba algo de su antiguo esplendor como el París de Oriente. Pero lo que pudo haber sido una historia convencional de una familia cosmopolita se torció con rapidez. Samuel Nowlin Reeves era, según todos los testimonios disponibles, un hombre difícil. Las fuentes lo describen como tosco, con serias adicciones, capaz de terminar las discusiones con violencia física. Su relación con Patricia se deterioró con una velocidad que parece casi documentada. Cuando Keanu tenía apenas 2 o 3 años, el matrimonio se había roto ya de manera irreparable. Y lo que siguió no fue simplemente un divorcio. Fue una desaparición. Samuel Nowlin Reeves abandonó a su familia con una frialdad que dejaría cicatrices duraderas en el pequeño Keanu. Regresaba esporádicamente, y cuando lo hacía, era, según las declaraciones posteriores del propio actor, peor que su ausencia. Humillaba a sus hijos, ejercía una violencia que no siempre era física pero que siempre era real. La última vez que Keanu vio a su padre tenía 13 años. Se reunieron en la isla de Kauai, sostuvieron una conversación que el actor ha descrito como profunda, y luego Samuel Nowlin Reeves desapareció de su vida para siempre, o casi, reapareció décadas más tarde, cuando ya era un hombre famoso, para pedirle ayuda después de ser detenido por tráfico de cocaína. Pero eso pertenece a otro capítulo de esta historia. Lo que importa subrayar aquí es el efecto formativo de esa ausencia. Keanu Reeves creció sin padre, o más precisamente, creció con la presencia fantasmal de un padre que existía pero no estaba. Un hombre que era real pero que se comportaba como si no lo fuera. Hay algo en esa dinámica, una figura que aparece y desaparece, que está y no está, que resulta inquietante cuando se examina a la luz de lo que ocurrirá años después en ese apartamento de Nueva York. Tras la separación, Patricia Taylor tomó a sus hijos y comenzó un peregrinaje que marcaría la infancia de Keanu de manera indeleble. De Beirut a Sydney, de Sydney a Nueva York, de Nueva York a Toronto. En algunos momentos, la madre trabajó como diseñadora de vestuario, en otros, tuvo que emplearse como bailarina nocturna para mantener a sus hijos. Se casó 4 veces en total, con Paul Aron, director de cine de Broadway, con Robert Miller, promotor musical, y con Jack Bond,
peluquero, además del padre de Keanu. Cada matrimonio traía consigo un nuevo padrastro, un nuevo hogar, una nueva ciudad. Cada ruptura traía consigo el equipaje y la mudanza, la escuela nueva, los amigos que nunca terminaban de ser amigos porque antes de que se asentara el polvo ya era tiempo de partir. El propio Keanu Reeves describió esta etapa de su vida como la de un gitano. No de manera romántica, sino literal, vivía en movimiento perpetuo, sin anclas, sin la estabilidad que la infancia requiere para construir un sentido coherente del mundo. Fue expulsado de una escuela de arte dramático por su carácter indisciplinado. Trabajó como fotógrafo, mecánico, talador de árboles. A los 17 años dejó el colegio. La actuación fue su refugio, el único territorio donde el movimiento perpetuo dejaba de ser desorientador y se convertía en herramienta. Pero antes de todo eso, antes de los estudios de arte dramático, antes del teatro y los castings, antes de Hollywood y de la fama, hubo una noche en Nueva York. Una noche en un apartamento nuevo, recién llegado de Australia con su madre y su hermana Kim, con una niñera llamada Renata que cuidaba de los niños mientras la madre trabajaba. Y en esa noche, en ese cuarto que todavía olía a pintura fresca y a vida que apenas empezaba, ocurrió algo que Keanu Reeves no ha podido explicar en más de 50 años de vida, y que ha tenido el coraje, o la honestidad, que es lo mismo, de contar 2 veces ante cámaras y audiencias mundiales. Para entender el contexto inmediato de lo que ocurrió aquella noche, hay que detenerse en ese momento preciso de la historia familiar. La familia acababa de regresar de Australia. Sydney había sido otra etapa en la errancia de Patricia Taylor, otro intento de estabilización que no había llegado a ser definitivo. Ahora estaban en Nueva York, en un apartamento nuevo, una de esas enormes ciudades que tragan a las familias y las escupen renovadas o destruidas. El pequeño Keanu tenía entre 6 y 7 años. Era un niño que ya había aprendido que las casas no duran, que los padres no permanecen, que los paisajes cambian sin previo aviso. Era un niño acostumbrado a la impermanencia. Pero también era, como todos los niños, alguien para quien la habitación propia representaba un pequeño territorio seguro, un espacio donde las reglas del mundo exterior quedaban suspendidas. Renata, la niñera, era la figura de estabilidad inmediata en ese momento. Estaba sentada en la habitación, vigilando a los niños. La hermana de Keanu, Kim, dormía. Keanu estaba despierto, pasando el rato, mirando hacia la puerta. Esto es importante, estaba despierto, con los ojos abiertos, en un estado de alerta tranquila. No estaba soñando, no estaba en ese estado liminal entre el sueño y la vigilia donde las alucinaciones hipnagógicas pueden confundirse con la realidad. Estaba simplemente allí, presente, consciente. Y entonces ocurrió. Por la puerta de la habitación entró flotando una figura sin cuerpo. No era una persona, no era una sombra, no era una silueta. Era una gabardina, un abrigo vacío, que flotaba a través del umbral sin ningún soporte visible que lo sustentara. Sin cabeza, sin piernas, sin brazos. Solo la prenda, suspendida en el aire, cruzando la puerta y moviéndose en el espacio de la habitación durante unos instantes que Keanu Reeves, con la precisión que da el trauma, o el asombro, que en los niños son la misma cosa, describe como breves pero absolutamente reales. Y luego la figura desapareció. El primer impulso del niño Keanu fue de curiosidad, no de miedo. Lo describió él mismo décadas más tarde. Lo primero que pensó fue que aquello era interesante, que merecía una segunda mirada, que quizás había algo que examinar más de cerca. Era un niño, y los niños todavía no han aprendido a tener miedo de las cosas que los adultos temen. Pero entonces hizo algo que cambió su interpretación de lo ocurrido de manera irreversible. Miró a Renata. Y Renata tenía los ojos desorbitados. La niñera, una mujer adulta con toda la maquinaria racional de la edad y la experiencia, estaba aterrorizada. Su boca estaba abierta. Su rostro era el de alguien que acaba de ver algo para lo que no tiene categoría, algo que no encaja en ningún cajón del conocimiento disponible. Y fue en ese instante, en ese reflejo del terror ajeno, cuando el pequeño Keanu comprendió 2 cosas simultáneamente, que lo que había visto era real y que era algo que debía tomarse en serio. No lo tomó con miedo, al menos no en el sentido paralizante del término. Lo tomó con esa seriedad tranquila que, curiosamente, caracterizaría toda su vida posterior frente a las adversidades. Esta es la historia en su versión más desnuda, tal y como Keanu Reeves la contó en 1994,
en una entrevista con Jay Leno en The Tonight Show, y tal y como la repitió 20 años más tarde, en 2014, en el programa de Jimmy Kimmel Live. Los detalles son notablemente consistentes entre ambas versiones. La única diferencia registrada por los investigadores del fenómeno es la edad que el actor atribuyó al episodio. En la entrevista con Leno dijo tener alrededor de 9 años, en la de Kimmel dijo 6 o 7. Esta discrepancia, lejos de restar credibilidad al relato, resulta psicológicamente coherente. La memoria humana no preserva las fechas con precisión de relojero, pero sí preserva con asombrosa fidelidad las imágenes sensoriales más intensas. El número de años es variable. La gabardina flotante es invariable. Conviene detenerse aquí y analizar lo que la consistencia de este relato implica. Keanu Reeves narró la misma experiencia con los mismos elementos fundamentales en 2 entrevistas televisivas separadas por 2 décadas, ante 2 presentadores distintos, ante 2 audiencias distintas, en 2 momentos completamente diferentes de su carrera. En 1994 era un actor en ascenso que acababa de protagonizar Speed y estaba a punto de convertirse en estrella de primera magnitud. En 2014 era ya una leyenda consolidada, el hombre de Matrix y John Wick. En ninguno de los 2 momentos tenía necesidad alguna de fabricar una historia. En ninguno de los 2 momentos el relato le reportaba beneficio profesional directo. Lo contó porque era algo que llevaba consigo desde la infancia, algo que no había podido categorizar ni descartar. El propio Reeves, con esa franqueza característica que le ha ganado la admiración de millones de personas, no afirmó con rotundidad que lo que vio fuera un fantasma. Sus palabras al final de la anécdota son reveladoras precisamente por su ambigüedad honesta. ¿Fue un fantasma o tan solo una extraña chaqueta flotante? Esta pregunta, formulada en voz alta ante una audiencia televisiva, no es la pregunta de alguien que busca notoriedad sensacionalista. Es la pregunta de alguien que ha convivido durante décadas con algo que sencillamente no encaja en ningún sistema de explicación disponible y que ha decidido no forzar el encaje. Pero la historia no termina aquí. O más exactamente, la historia de Keanu Reeves y lo inexplicable no se limita a esa noche en Nueva York. Porque lo que vino después, en su vida, en su carrera, en los años que siguieron a esa infancia nómada, sugiere que aquel encuentro con lo invisible fue algo más que un episodio aislado. Fue, si se permite la interpretación histórica, una suerte de umbral. Una puerta por la que el niño Keanu pasó sin darse cuenta, y que lo dejó con una capacidad particular para habitar la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Pensemos en lo que ocurrió en los años que siguieron a esa noche. Pensemos en la suma de pérdidas que este hombre acumuló con una regularidad que desafía cualquier cálculo probabilístico razonable. En 1991, su amigo más cercano en la industria del cine, River Phoenix, estrella en ascenso, hermano mayor de Joaquín Phoenix, murió a los 23 años en la acera frente al Club Viper Room de Los Ángeles, víctima de una sobredosis de cocaína y heroína en la madrugada del 31 de octubre de 1993. Keanu y River se habían conocido en 1989, durante el rodaje de Te amaré hasta que te mate. Durante los días libres de rodaje, los 2 jóvenes habían descubierto que compartían algo esencial, una infancia difícil, marcada por los movimientos y la inestabilidad. River le había contado que su familia había pertenecido a una secta, los Niños de Dios, y que habían crecido como misioneros itinerantes por México, Puerto Rico y Venezuela, cambiando incluso el apellido familiar, de Batem a Phoenix, como acto de ruptura con el pasado sectario. Keanu, que había crecido sintiéndose diferente y solo en la industria, encontró en River a alguien con quien era posible hablar en serio. La muerte de Phoenix lo sacudió hasta los cimientos, hasta el punto de que, según declaró en varias oportunidades, estuvo a punto de abandonar la actuación. No la abandonó. Siguió trabajando, como quien se aferra al trabajo para no caer. Y entonces, en 1998, conoció a Jennifer Sime, actriz y asistente personal del director David Lynch. Fue amor inmediato. Se instalaron juntos, proyectaron una vida en común, esperaron a su primera hija. La llamarían Ava Archer Sime Reeves. Pero el 24 de diciembre de 1999, la víspera de Navidad, Jennifer dio a luz prematuramente a una niña que nació sin vida. Ava Archer llegó al mundo y lo abandonó en el mismo instante, sin haber tenido tiempo de respirar el aire de la casa que sus padres ya habían preparado para ella. La tensión generada por esa pérdida rompió la relación. Keanu y Jennifer se separaron pocas semanas después.
Él entró en rodaje de las secuelas de Matrix buscando, según dijo su amigo Brett Domrose, paz y tiempo para procesar lo ocurrido. Y entonces, en abril de 2001, Jennifer Sime perdió el control de su Jeep en el Boulevard Cahuenga de Los Ángeles y chocó contra 3 automóviles estacionados. Murió en el acto. Tenía 28 años. Un año después del fallecimiento de Jennifer, su hermana Kim le comunicó que la leucemia que había superado en la infancia había regresado. Keanu suspendió compromisos, acompañó a su hermana, consultó a los mejores médicos, donó millones de dólares a hospitales e instituciones de investigación oncológica. Kim sobrevivió, remitió, pero la enfermedad volvería más tarde con mayor agresividad, obligándola a permanecer ingresada en clínicas privadas europeas durante años. ¿Qué hace con todo esto un historiador? ¿Cómo se analiza la vida de un hombre que ha sido testigo, con una frecuencia estadísticamente extraordinaria, de la muerte y la desaparición de las personas que amaba? La tentación es psicologizante, decir que tanto dolor explica su apertura a lo sobrenatural, que alguien que ha perdido tanto busca en lo invisible la presencia de quienes ya no están. Hay testimonios, no confirmados pero tampoco desmentidos, de que Reeves creyó ver a Jennifer Sime en un restaurante algún tiempo después de su muerte, una aparición breve que el actor describió ante personas de su entorno con la misma perplejidad tranquila con que había descrito la gabardina flotante décadas antes. Pero hay algo más interesante, y más perturbador, que la psicología del dolor. Hay el hecho de que la experiencia de la gabardina no ocurrió después de las tragedias. Ocurrió antes. Ocurrió cuando Keanu tenía 6 o 7 años, cuando su padre acababa de desaparecer y su madre los arrastraba de ciudad en ciudad, cuando el mundo era todavía nuevo y el futuro era todavía abierto. La gabardina flotante no fue la respuesta de una mente dañada por el duelo. Fue, si se examina la cronología con frialdad, el primer evento de una serie. El primero de muchos encuentros con aquello que no tiene cuerpo, que aparece y desaparece, que existe pero no puede ser tocado. Hay que examinar también el entorno específico en el que ocurrió el suceso, un apartamento nuevo en Nueva York al que la familia acababa de mudarse desde Australia. Los investigadores del fenómeno paranormal, independientemente de su posición respecto a la existencia real de los espíritus, señalan de manera consistente que los lugares de transición, los espacios recién habitados, los umbrales entre una vida y otra, presentan una frecuencia estadísticamente superior de experiencias de este tipo. Esto puede explicarse de múltiples maneras. Psicológicamente, el estado de alerta elevado que acompaña a los cambios de entorno puede amplificar la percepción de anomalías que en condiciones normales pasarían desapercibidas. Pero también puede explicarse de otra manera, menos cómoda, que los umbrales físicos y los umbrales simbólicos comparten, en ocasiones, una cualidad liminal que los hace más permeables a aquello que normalmente permanece invisible. El apartamento de Nueva York era literalmente un umbral. La familia llegaba de Australia, de una etapa que terminaba, hacia otra que todavía no se había configurado. Keanu era un niño que vivía en permanente estado de transición. Y en ese espacio de pura liminalidad, algo cruzó la puerta. Conviene aquí pausar y situar esta experiencia en un contexto histórico más amplio. No estamos ante un caso aislado ni ante una anomalía biográfica sin precedentes. La historia de las figuras públicas occidentales del siglo XX está sembrada de episodios similares, y el análisis comparativo resulta iluminador. Abraham Lincoln, como es bien conocido, narró a varios de sus asesores y amigos un sueño recurrente en el que se veía a sí mismo en el catafalco de la Casa Blanca, rodeado de personas que lloraban sobre un cadáver cubierto. El sueño se repitió en los días previos a su asesinato. El propio Lincoln lo interpretó no como una premonición, sino como la manifestación de sus propias ansiedades políticas. Pero quienes lo escucharon y lo sobrevivieron describieron después ese relato con un escalofrío que la racionalidad no consigue disipar del todo. Winston Churchill afirmó durante toda su vida adulta haber tenido encuentros con la presencia del espíritu de su padre, Lord Randolph Churchill, muerto cuando Winston tenía 21 años. Estas apariciones, según los diarios personales del estadista y los testimonios de su secretaria personal, ocurrían principalmente en momentos de crisis política, como si la presencia paterna se activara precisamente cuando la carga del poder se hacía más pesada. Churchill nunca habló de esto públicamente durante su vida activa. Era una información demasiado delicada para un hombre que necesitaba proyectar la imagen de una racionalidad inquebrantable.
El escritor Charles Dickens, cuya relación con lo sobrenatural está bien documentada a través de sus obras y su correspondencia, describió en múltiples cartas a sus amigos la presencia de una figura femenina en su estudio nocturno de Gaxhill Place. La figura, según Dickens, nunca era amenazante, pero tampoco era explicable. Lo que resulta llamativo es que Dickens, como Reeves más de un siglo después, optó por la honestidad ambigua antes que por la afirmación categórica, ni negó lo que había visto ni insistió en que fuera un espíritu. Simplemente lo describió. El cantautor Paul McCartney describió, junto a los demás Beatles supervivientes, la presencia de algo inexplicable en el estudio de Abbey Road durante las sesiones de grabación del sencillo Free as a Bird en 1995, en las que los 3 miembros vivos del grupo se reunieron para completar una grabación inacabada de John Lennon. Equipos que se activaban solos, sonidos que no correspondían a ninguna fuente identificable, una sensación generalizada de presencia que todos los presentes mencionaron de manera independiente. McCartney lo resumió con la sencillez propia de alguien que ha decidido no pelear con lo que no comprende. Y el actor Matthew McConaughey, contemporáneo de Reeves, narró en múltiples entrevistas cómo tuvo que convivir con una presencia femenina en su primera casa de Los Ángeles, una figura que aparecía sobre él en la oscuridad y desaparecía antes de que pudiera hacer nada al respecto. Con el tiempo, declaró haberse acostumbrado, incluso haber llegado a un acuerdo tácito con aquella presencia. Lo que une a todos estos testimonios no es la certeza de lo sobrenatural, sino la honestidad de quienes los ofrecen. Ninguno de estos individuos era un charlatán, ninguno tenía interés comercial en fabricar una historia de fantasmas, ninguno pertenecía a las tradiciones del espiritismo o la parapsicología popular. Eran, o son, personas extraordinariamente racionales en la mayoría de los aspectos de su vida, y que sin embargo encontraron en un momento dado algo que la racionalidad no alcanzaba a cubrir por completo. En el caso de Keanu Reeves hay un elemento adicional que merece atención particular, el hecho de que la experiencia fue compartida. No fue una percepción individual, el tipo de experiencia que la psiquiatría moderna puede catalogar como alucinación hipnagógica, pareidolia en movimiento o perturbación del estado de vigilia. Fue, según el propio relato, una experiencia simultánea de al menos 2 personas, el niño Keanu y la niñera Renata. Renata vio lo que vio Keanu. Y la reacción de Renata, el terror absoluto en su rostro, fue el elemento que convenció al niño de que lo que había visto era real. Un niño de 6 o 7 años puede, en principio, dudar de su propia percepción. No puede dudar de la percepción de un adulto que reacciona con terror genuino ante algo que él también está mirando. Los investigadores del fenómeno paranormal denominan a estas experiencias apariciones colectivas o experiencias compartidas, y constituyen el subconjunto más difícil de desestimar dentro de la casuística disponible precisamente porque eliminan la hipótesis de la alucinación individual. No son infrecuentes. La literatura especializada, desde los trabajos pioneros de Frederick Miers y Edmund Burney en la Sociedad para la Investigación Psíquica fundada en Londres en 1882, hasta los estudios más recientes de la psicología cognitiva aplicada a las experiencias anómalas, documenta varios centenares de casos en los que 2 o más personas presentes en el mismo lugar reportaron simultáneamente la percepción de algo que no podía ser explicado por las categorías disponibles. Renata nunca habló públicamente de lo que vio aquella noche. No hay ningún registro de una declaración de su parte. Pero hay algo que los historiadores deben tomar en cuenta. Keanu Reeves la mencionó siempre con su nombre, con su presencia, con su reacción. No la omitió, no la redujo a un detalle secundario. Su terror fue, en el relato de Reeves, la piedra de toque de la experiencia entera. Si Renata hubiera sido interrogada, si hubiera podido ser localizada y confrontada con el relato de su antiguo pupilo, ¿habría dicho lo mismo? No lo sabemos. Pero la ausencia de una desmentida, en una era donde las redes sociales permiten a cualquier persona corregir públicamente el registro histórico, resulta, cuando menos, elocuente. ¿Cómo asimiló Keanu Reeves lo que vivió aquella noche? Esta es la pregunta que nos lleva al territorio más delicado del análisis, el territorio donde la psicología y la biografía se cruzan con algo que podríamos llamar, con prudencia académica, la formación del carácter frente a lo inexplicable. Lo que resulta notable en la trayectoria posterior de Reeves no es que la experiencia lo haya traumatizado o aterrorizado. Resulta notable lo contrario. El niño que vio la gabardina flotante reaccionó ante ella con curiosidad antes que con miedo.
Y el adulto que narró esa experiencia 20 y 40 años después lo hizo con una serenidad que no es indiferencia, sino algo más parecido a la aceptación. Reeves nunca recurrió a expertos en lo paranormal para explicar lo que había visto. Nunca buscó una justificación sobrenatural que le diera comodidad. Nunca afirmó con certeza que lo que había visto fuera el espíritu de alguien. Simplemente lo mantuvo en el registro de las cosas que ocurrieron y que no tienen explicación suficiente. Esta actitud tiene un paralelo directo con la manera en que Reeves procesó las tragedias de su vida adulta. Cuando murió River Phoenix, cuando murió su hija, cuando murió Jennifer Sime, cuando enfermó su hermana Kim, Keanu Reeves no colapsó públicamente. No buscó la redención de los medios de comunicación, no protagonizó declaraciones dramáticas de duelo, no recurrió a terapeutas televisivos ni a gurús espirituales. Lo que hizo fue seguir trabajando, seguir siendo generoso con las personas de su entorno, los regalos de motocicletas para el equipo de Matrix, los $20,000 donados a un técnico con dificultades económicas, los millones destinados a la investigación oncológica por su hermana, seguir siendo, en el vocabulario que la cultura popular ha adoptado para describirlo, simplemente buena persona. El historiador no puede sino preguntarse si existe una relación entre la manera en que Keanu Reeves procesó aquella primera experiencia con lo inexplicable y la manera en que procesó todo lo que vino después. Si aquel niño que miró a la gabardina flotante con curiosidad antes que con terror aprendió en ese instante algo sobre la naturaleza de las cosas que no tienen explicación, que pueden ser reales sin ser amenazantes, que pueden ocurrir sin que necesariamente signifiquen algo catastrófico, que el hecho de que algo sea incomprensible no lo convierte automáticamente en peligroso. Hay algo profundamente estoico en esta actitud. El estoicismo, la filosofía que Epicteto y Marco Aurelio practicaron en la antigüedad, enseña que la perturbación no proviene de los eventos sino de nuestra interpretación de los eventos. Un hombre que a los 6 años decidió, o más bien, que fue capaz instintivamente, de mirar lo incomprensible con curiosidad antes que con terror, y que pasó el resto de su vida aplicando ese principio a todo lo que le ocurrió, es un hombre que, sin saberlo, practicó estoicismo desde la infancia. En 2008, durante una visita al Museo del Prado de Madrid junto al director Scott Derrickson, ocurrió un episodio que, visto desde cierta distancia, resulta casi simbólico. Reeves y Derrickson se detuvieron ante el cuadro de Cristo crucificado de Diego Velázquez, pintado en 1632. Discutían sobre el poder desgarrador de la pintura cuando una anciana española se acercó, les tendió una Biblia y un bolígrafo, y esperó. La anciana quería que Keanu Reeves firmara la Biblia. O quizás, y esta es la lectura que Derrickson haría tiempo después, cuando narró el episodio en sus redes sociales, no lo había reconocido como actor, sino que había visto en aquel hombre de pelo largo y barba oscura, de pie ante el Cristo crucificado de Velázquez, algo que su mente anciana asoció con algo sagrado. Algo que se parecía demasiado a una presencia. Keanu firmó la Biblia. Hay en este episodio, en apariencia anecdótico, un eco de algo que no termina de ser casual. El hombre que de niño fue visitado por una presencia sin cuerpo, que creció rodeado de ausencias y pérdidas, que llegó a Hollywood con el equipaje de una infancia que parecía diseñada para quebrarlo, terminó siendo confundido en un museo de Madrid con una figura que, para la tradición que lo rodea, tiene precisamente ese atributo, la capacidad de aparecer y desaparecer, de estar presente cuando ya se supone que no debería estar, de cruzar la puerta entre un mundo y otro. ¿Es esto una coincidencia? Probablemente. ¿Es solo una coincidencia? La respuesta depende de la epistemología del lector. Lo que el historiador puede afirmar con certeza es esto: existe un hilo conductor que atraviesa la vida de Keanu Charles Reeves desde aquella noche en Nueva York hasta el presente, un hilo que tiene que ver con la frontera entre lo visible y lo invisible, entre lo explicable y lo que resiste la explicación. Ese hilo no es el de la credulidad, porque Reeves nunca afirmó creer en lo sobrenatural de manera dogmática. Tampoco es el hilo del escepticismo, porque Reeves nunca descartó lo que había visto. Es el hilo de la honestidad frente a la experiencia, la disposición a decir, esto ocurrió, no sé qué fue, y eso, en sí mismo, es ya suficiente. En un mundo donde la cultura mediática exige categorías claras, creer o no creer, confirmar o desmentir, cerrar o abrir, la postura de Keanu Reeves ante lo que vivió aquella noche representa algo infrecuente y quizás subversivo: la negativa a resolver lo que no tiene resolución disponible. La voluntad de convivir con la pregunta en lugar de aferrarse a una respuesta que no alcanza a ser verdadera. Quedan
al final de este examen, varias cosas que el expediente no puede cerrar. No sabemos que entró por aquella puerta en Nueva York en algún momento de la segunda mitad de la década de los 60. No sabemos si Renata, donde quiera que esté ahora, recuerda lo mismo que recuerda Keanu, o si lo recuerda de manera diferente, o si prefirió olvidarlo. No sabemos si la consistencia del relato a lo largo de 2 décadas es prueba de la realidad del evento o simplemente prueba de la solidez de la memoria emocional humana, que preserva lo impactante con una fidelidad que la memoria factual no siempre iguala. Lo que sí sabemos, lo que el registro histórico confirma con la solidez de los documentos, las entrevistas, los testimonios de quienes lo conocieron, es que Keanu Reeves es un hombre que comenzó a acumular pérdidas antes de aprender a leer, que tuvo la extrañeza de ver algo inexplicable cuando era apenas un niño, y que, a pesar de todo ello, o quizás en parte debido a todo ello, se convirtió en una figura que la cultura popular reconoce por algo que va más allá de sus películas, una especie de ecuanimidad frente a lo inexplicable, una generosidad que parece alimentarse de la proximidad con el dolor y con la pérdida, una manera de habitar el mundo que muchos describen, con una imprecisión que sin embargo resulta exacta, como la de alguien que ha aprendido a vivir en la frontera entre 2 mundos. La gabardina flotante que cruzó la puerta de aquel apartamento en Nueva York puede haber sido muchas cosas. Puede haber sido, como el propio Reeve se preguntó en voz alta, simplemente una chaqueta que flotaba de manera extraña. Puede haber sido algo más. Pero lo que no puede negarse, lo que el expediente documenta con toda la precisión disponible, es que ese momento, esa fracción de segundos en que un niño y una niñera miraron hacia la puerta y vieron algo que no debería estar allí, se quedó en la memoria de Keanu Reeves durante más de 50 años, y que él eligió, en 2 ocasiones separadas por el tiempo y la fama, contarlo tal como fue, sin adornos, sin certezas, con la dignidad de quien ha decidido ser honesto con su propia historia aunque esa honestidad lo deje sin respuesta. Y quizás esa sea, al final, la conclusión más importante de este expediente. No que los fantasmas existen o no existen. No que Keanu Reeves sea un creyente o un escéptico. Sino que hay hombres y mujeres que han mirado a lo que no tiene explicación y han decidido no apartar los ojos, y que esa decisión dice más sobre quiénes son que cualquier otra cosa que hayamos podido examinar aquí. El expediente permanece abierto. Lo que cruzó aquella puerta todavía no ha vuelto. O quizás nunca se fue.